la clase. Bien, ahí está, creo que ya le dieron propiedad. Bien, les decía que en esta primera unidad, que es teoría general de las máquinas hidráulicas, en lo que respecta a definición de una máquina hidráulica. Hay muchas definiciones encontradas en diversas referencias bibliográficas, pero de todas ellas me llamó la atención estas tres, y son las que nosotros, llamémosle así, utilizamos acá en esta asignatura. La primera, quizás con una forma muy sencilla, dice que una máquina hidráulica es todo dispositivo capaz de convertir energía cinética hidráulica en una energía mecánica y viceversa. La segunda quizá está un poco más tecnificada porque nos dice que son máquinas rotativas que permiten una transferencia energética entre un fluido y un rotor provisto de álabes o paletas, mientras el fluido pasa a través de ellos. La transferencia de energía tiene su origen en un gradiente de presión dinámica que se produce entre la salida y la entrada del fluido, por lo que también se le denominan a estas máquinas de presión dinámica, ¿verdad? Entonces, aquí ya hay muchos conceptos muy utilizados allá en la mecánica de fluidos. Por ejemplo, me gustaría saber qué es un gradiente de presión dinámica. Esto lo tuvieron que haber visto allá en mecánica de fluidos. ¿Qué es gradiente de presión dinámica? Vamos a ver, para que no hable solamente el profesor. O ya me dejaron solo hablando. Ya fueron a cenar quizás. ¿Qué es un gradiente de presión dinámica? ¿No? ¿No nos recordamos? ¿No nos recordamos? Bien. Ingeniero, no es un tramo de la tubería en recto, solo que tiene un desnivel así. No. Va, fíjense bien. Este concepto de gradiente de presión dinámica, aquí voy a poner una nota, así le voy a poner para que nos recuerde que no es parte de la definición. En esta nota yo voy a remontarme a lo que es la ecuación de Bernoulli. ¿Se recuerdan de la ecuación de Bernoulli? Voy a insertar una ecuación. ¿Qué me dice la ecuación de Bernoulli? Me dice que la presión P1 más, vamos a ver, ¿cuál es la otra? ¿Un medio de qué? Por favor. Insertemos un símbolo de la densidad, ¿verdad? Por la velocidad al cuadrado. V denotaban la velocidad, sí. Sí. Bien. Como V. Más la densidad, gravedad, altura 1. Altura 1. Y esto era igualado a esas mismas situaciones
pero bajo condiciones finales. Ahí está. Significa que este sería presión 2. Perdón, aquí debería de haber sido velocidad en el punto 1. Así. Velocidad en el punto 1. Aquí vamos a tener velocidad en el punto 2 al cuadrado y altura 2. Bien. Entonces, estas son las tres tipos de presiones. Aunque en la ecuación de Bernoulli esta ecuación de Bernoulli está deducida bajo condiciones ideales. Porque no hemos aplicado ningún accesorio, no hemos considerado ninguna pérdida. Entonces, esa ecuación de Bernoulli está basada bajo condiciones ideales. Bien, entonces, ¿qué es esta presión? ¿Qué me representa esa presión? Si ustedes recuerdan, esa presión me representa las condiciones estáticas del fluido. ¿Qué me representa esta presión? Esa presión me representa aquella presión que se me genera por una diferencia de altura. ¿Qué me representa esta presión? Esa presión me representa las condiciones dinámicas del fluido. Este es el gradiente de presión dinámica, ¿verdad? Ese es el gradiente de presión dinámica. Entonces, pues prácticamente ese concepto es el que se aplica en esas máquinas. Bien, quizá ya que estamos acá en Bernoulli, se recuerdan que esta ecuación estaba deducida bajo condiciones de altura. ¿Sí se recuerdan de eso? ¿Mm? ¿Recuerdan de eso? Que Bernoulli también puede expresarse bajo condiciones de altura. ¿Cómo se representa? Así. Presión 1 entre peso específico. Vamos a ver si aparece el peso. Aquí está peso específico. Entre peso específico. ¿Verdad? Y aquí se me convierte en, lo voy a recortar velocidad al cuadrado entre 2 gravedad. Desaparece la densidad. Y la tercera expresión está en términos de altura. ¿Sí se recuerdan de esta expresión de Bernoulli en términos de altura? ¿O no la vieron? Y esa misma situación bajo condiciones finales. Bajo condiciones finales. Bajo condiciones finales. Ahí está. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad? La expresión de Bernoulli, vuelvo a insistir, bajo condiciones ideales, ¿verdad? Expresada de un punto A1 a un punto 2, en términos de presión, que es esta, le vamos a poner aquí si quieren un paréntesis, ¿verdad? Ecuación de presiones. Y esta que es una ecuación en términos de altura. De presión. Ahí está, en términos de altura de presión. Yo creería que nosotros quizás solamente utilizamos más esta expresión en términos de altura.
Pero así, ¿verdad? Que quedo un poquito preocupado porque no les escuché a ustedes si en realidad vieron esa ecuación en términos de altura o no. Sí, la vimos, ingeniero. Sí, ¿verdad? Va. Aquí apliqué un símbolo, ahí está. Va. Entonces dicen que sí lo vieron. Bueno, entonces necesitamos, ¿verdad? Recordar, pues, esos conceptos. Déjame por qué me aparece. A saber por qué me aparece esto. Ahí está. Y la tercera definición, ¿verdad? Y la tercera definición dice que son aquellas máquinas que transforman la energía cinética de un fluido en energía mecánica en el eje para producir mediante un generador acoplado energía eléctrica. Esta definición es bien importante porque nos conlleva más allá del concepto fundamental de una máquina hidráulica, porque ya me dice que esta energía del fluido, energía cinética, ¿verdad? ¿Qué es cinética? Movimiento. Estamos hablando de este concepto de gradiente cinético, ¿verdad? De presión dinámica. Ese pues me genera una energía mecánica en el eje, ¿verdad? Una rotación en el eje, que debido a un acoplamiento mediante un generador eléctrico, ya nosotros producimos energía eléctrica, ¿verdad? Bien, aquí tenemos pues prácticamente lo que hace referencia a la definición de máquina hidráulica. Entonces, surgen dos situaciones. La primera, cuando la conversión de energía se realiza de forma hidráulica a mecánica. En este caso se le denomina turbina. ¿Turbina qué? Turbina hidráulica. También conocido como máquina hidráulica motriz, ¿verdad? Entonces, a la máquina hidráulica motriz es conocido como una turbina hidráulica. Y, ¿verdad? Aquí tenemos, pues, la forma acaracolada de la turbina, en el cual el ingreso del agua a alta presión hace la forma acaracolada y debido a estos álabes, pues el flujo entra por medio de ellos. Vamos a aumentar un poco, ¿verdad? Aquí se ven los álabes, entonces ahí están las flechitas. Es porque ahí entra el fluido. Y luego en este ducto, pues el agua sale nuevamente. Entonces, el agua prácticamente lo que hacemos es que nos ayude a darle rotación a la turbina. Y ya de ahí el agua desemboca al río. Entonces, como que si alguien me diga, préstame $5 y luego te lo devuelvo, pues ya no nos debe nada. Lo mismo es. Entonces, aquí tenemos quizás esta, la voy a pasar a la otra página porque quiero darle esta visión a la definición. Acá, ¿verdad? Aquí está la máquina hidráulica motriz que nos está referenciando a lo que es una turbina. Bien, entonces, antes de explicar, aquí aparece una foto de una turbina. Quiero hacer así a grandes rasgos
una explicación del concepto fundamental de una generación hidroeléctrica, ¿verdad? Pues tenemos una represa que esta lo que nos ayuda es a poder almacenar de una u otra forma una cantidad de agua. No es que se almacena a un gran volumen, no, ¿verdad? Lo que hace es el efecto de retención, porque todas estas generadoras que yo les mencioné, Cucumacayán, Sensunapán, Papaloate, pues son conocidas como generadoras a filo de agua, que solamente hace una pequeña retención, ¿verdad? Para acumular un pequeño nivel de agua. Esta agua ingresa, hace el efecto rotatorio en la turbina y luego por ese ducto, ¿verdad? Que veíamos en la parte de arriba, por este ducto, salida del agua, entonces hace el efecto rotativo y luego la desemboca, ¿verdad? Al río nuevamente. Entonces tenemos pues una zona de aguas arriba y una zona de aguas abajo. Así de sencillo, ¿verdad? Por eso pues si ustedes se dan cuenta, los ríos desembocan en el mar. Ese es el nivel cero referenciado manométricamente hablando. ¿Sí? Entonces, desde un potencial mayor a un potencial menor. Ahí es donde se da el aprovechamiento hidráulico. Y esto siempre lo he mencionado, que, o sea, no es que así está establecido, ¿verdad? No es que así está establecido, pero me pongo a pensar cómo se dio la repartición de tierras a nivel de Centroamérica. ¿Por qué El Salvador quedó tan pequeño? Mejor lo hubieran repartido en los países de Guatemala, Honduras, Nicaragua, o sea, tan pequeñito. Yo creería, oigan, o sea, no estoy diciendo que eso está en un libro, ¿va? Yo creería que quizás a El Salvador nadie lo quería por ser un país cuyo terreno es muy obstruido, ¿verdad? Y le llamo obstruido bajo este concepto. Si nos damos cuenta, nosotros aquí en Sonsonate tenemos la zona costera, ¿verdad? Una zona de altas temperaturas. ¿Y a qué? ¿A cuántos kilómetros que tenemos aquí en Los Naranjos o Apaneca? Que tenemos una zona de altura, de una temperatura pues agradable. ¿En un lapso de cuántos kilómetros? Serán unos 30 kilómetros. Entonces, en un lapso tan corto, ¿verdad? De distancia, tenemos temperaturas bajas y altas temperaturas. Y eso es debido al obstruido del terreno, ¿verdad? Pero debido a eso, el caudal del río Sensunapán, contemos las generadoras que están aprovechando ese recurso hídrico para su generación. La Calera, Huayúa, Papaloate, Cucumacayán, Sensunapán, Bululú, Sonsonate. Estamos hablando de 7 generadoras. ¿Cuántos kilómetros podemos tener desde Huayúa hasta Sonsonate? ¿Cuántos kilómetros podemos tener? ¿Unos 15 kilómetros? No. Bueno, hay que ver nuestro mapa geográfico, pero en ese lapso desde que nace el río Sensunapán hasta aquí en el famoso centro de Sonsonate, que está la generadora Sonsonate, no sé si ustedes la han visualizado, la que está aquí por el puente donde antes era el ex Brecop. Exclesa. Exclesa, ahí está, correcto. Ahí está la generadora Sensunapán, esa es la última, ¿verdad? Esa es la última. Entonces, ya de acá, bueno, enfrente de la Sensunapán, creo que hay una pequeña generadora, pero para alimentar a una hielería, porque hay una pequeña represita, ¿verdad? Pero ese es para uso privado, para la hielería. Pero ya de ahí, desde acá hasta el nivel del mar,
ya su diferencia de altura es bien mínimo. Por eso ya no se da ninguna, ¿qué le podría decir yo? Eh, Ningún concepto de decir voy a instalar otra generadora, porque ya ese concepto de altura o potencial hidráulico, ¿verdad? Ya se va reduciendo. Entonces, pues miren, le hemos hecho, llamémosle así, hemos aprovechado, ¿verdad? Ese recurso debido a lo obstruido del terreno nuestro y estamos generando energía, ¿verdad? Limpia, llamémosle así. Y bueno, con respecto a otros ríos que son más planos, pues que no, que no aprovechan esta otra situación. Pero me estoy recordando de unos videos, pero esos videos creo que los subí en el grupo del Facebook que tenemos de maquinaria hidráulica. Si gustan, pues ya voy a buscar el link de este video, de este grupo en el Facebook, para que si ustedes pueden ver, pues esos videos también, ¿verdad? Vamos a despedirnos de los compañeros de años anteriores para que ustedes puedan ingresar y ver ahí los videos que hemos aprovechado y se han subido, ¿verdad? Bien, entonces, a grandes rasgos, esta es la funcionabilidad de una generadora hidroeléctrica. Entonces, aquí viene la dirección del flujo, hace el efecto de rotación, la energía cinética la convierte en energía de rotación, en energía mecánica, que debido a un acople se conecta al generador. Y debido a esa energía mecánica o de rotación, pues se nos da la energía eléctrica. Entonces, con esta explicación, ya tenemos acá lo que es la energía, o perdón, lo que es la máquina hidráulica motriz, lo que es una turbina. Aquí, ¿verdad? La energía cinética, debido a la energía cinética, ¿verdad?, se convierte en energía mecánica o de rotación por medio de una turbina, y la turbina me genera pérdidas, aunque en la conversión de energía cinética a energía mecánica, también yo tengo unas pérdidas de energía. Pero la turbina también me genera su propia pérdida. De la turbina, esta es la turbina, la forma caracolada. Aquí al parecer, pues esta es la parte de la entrada de la tubería. El flujo entra, ¿verdad? Hace este efecto rotativo y vuelve a tirar el agua al río. Aquí está un eje al cual se conecta al generador, ¿verdad? Este es el generador, la máquina generatriz eléctrica, este es el generador. En el acople, turbina generador, que está aquí, turbina generador, también se me producen pérdidas de energía, ¿verdad? El generador también tiene pérdidas de energía. O si no, esos vienen en las placas características del motor, del generador, donde me dice rendimiento o eficiencia 95%. Significa que el 5% se me Ingeniero, pierde. ¿Sí, sí? una duda, nada más. Ujú. Sí, sí. Lo que está acoplado a la turbina, ese es reductor de Va, velocidad. fíjense de que eh, está así. No creo que sea reductor. Creo que es el inverso, ¿verdad? Porque al final el generador tiene unas RPM de funcionabilidad. Y esta energía cinética que me realiza la rotación en la turbina, por ejemplo, si el generador, este generador, él funciona a 1200 RPM, entonces la turbina, esa energía cinética,
me la debe de convertir en energía mecánica o rotativa a 1200 RPM. ¿Sí? Si este fuese un reductor, eso significa que la turbina estuviera trabajando a 1500 RPM. Para las 1200, entonces yo necesito reducir las revoluciones. Ahí viene el concepto reductor, pero sí, efectivamente, este es un equipo que podría ser un reductor o un dispositivo que me esté ampliando las RPM. Generalmente me las debe de ampliar, generalmente, porque la rotación que me genera la turbina, por ejemplo, si son 1000 RPM y el generador es de 1200 o 1500, entonces necesitamos ampliar las RPM. Y ahí aplicamos ese concepto, no de reductor, sino que necesitamos ampliar. Caso contrario, si el Sería generador es como de acelerador, ¿verdad? Ah, Para correcto, llegar a las RPM. correcto, sería como una especie de acelerador. Caso contrario, para el efecto reductor, si el generador es de 1200 RPM y es tanta la energía cinética y potencial que la rotación de la turbina es de 1500, ahí sí viene el concepto de reductor, ¿verdad? Y este concepto de reductor o acelerador, o que me está ampliando las RPM, este acople me genera pérdidas. ¿Qué es este? De la turbina a la máquina generatriz. Aquí me genera pérdida. Y ya el generador, sí, sí. La mayoría de generadores hidráulicos como ese no es bien raro que traigan un elevador o reductor de velocidad. Siempre la turbina ocupa el mismo eje del generador. Esa podría ser una chumacera, digo yo, o un bearing, un valero, no sé, para un soporte, la turbina y el ¿cómo se llama? Y el generador, ¿verdad? Porque Sí, ya eso, ya bien, digo yo, pues en las que yo he participado en la construcción, ya viene calculado el embalse, la altura, para que dé un determinado número de revoluciones, ¿verdad? Para el generador, sí. ¿verdad? Recuerden de que esta foto pues la extrajimos del internet, ¿verdad? No podemos decir de qué generadora es, pero el efecto chumacera, la chumacera es pequeña, esta es una gran chumacera para que sea solamente chumacera. No quiero decir de que no es válido ese concepto, ¿cómo no? Y ya ven, CH me aparece ahí, el compañero que nos intervino. Yo ese CH lo he visto en el Chapulín Colorado, pero necesito que por favor pongan sus fotos. Sí, ¿Verdad? ingeniero, es Carlos Ajá. Celidón, ¿verdad? Ah, Carlos Solo el Celedón, mucho escudo gusto. falta el Chapulín. Sí, hombre, Sí. póngale una fotito ahí para decir, ah, es fulano de tal, ¿verdad? Va, entonces lo que Para dice la otra Celidón, dijo usted, ingeniero, pero va, para la otra nos queda pendiente de tarea de cumplir. Lo que dijo Celidón sí es cierto. Voy a ver Ingeniero, si para perdón, la siguiente sesión, ¿sí? tal vez podría abonar la idea. Eso es como un gobernador, lo que están mencionando anteriormente, como un reductor, o la inversa, el reductor, o una financiera. Más bien creo que es como un gobernador para la velocidad. Fíjense que lastimosamente la figura no, no nos da mucho, llamémosla así, está así, no está tan directa o perpendicular, pero sí, eh, ese concepto de gobernador también podría, podría, podría ser muy válida, ya que el acople sí es muy favorable, ¿verdad? Para poder trabajar en las aperturas y cierres de los álabes. Pero bueno, lo que dijo también Celidón, si es cierto,
voy a ver si dentro de los informes que yo les pedía a los estudiantes, siempre les decía, abran una carpeta de fotografías que tomaron en la visita, si es que nos autorizaron tomar fotografías, y pónganla, ¿verdad? Entonces, hay unas fotos que son muy bonitas, vamos a ver para en otras sesiones tenerlas disponibles y poderlas visualizar. Y lo que dice Celidón, sí es cierto, ¿verdad? El acople prácticamente turbina generador es debido a un solo eje directo, con el objetivo de reducir pérdidas, ¿verdad? Y también, lo que dijo también el otro compañero, podría darse la situación, y quizás es la más viable, del que sea pues un gobernador, ¿verdad? Pero aquí tenemos el acople, llamémoslo así, turbina generador, que es el que nos da este diagrama de una máquina hidráulica motriz, ¿verdad? De que es una turbina. Para que en la explicación no solamente nos quedemos así, ¿verdad? Vaya, miren, de la energía cinética, pero quise comparar este diagrama conceptual con una imagen real de una turbina. Bien. Luego, ¿verdad? Viene el otro concepto. Cuando la conversión de energía se realiza de mecánica a hidráulica, se le denomina bomba hidráulica. Se le denomina, aquí está en mayúscula, bomba hidráulica. Ahí está. ¿Qué es una máquina hidráulica generatriz? ¿Verdad? Máquina hidráulica motriz, turbina. Máquina hidráulica generatriz, una bomba. Y aquí está el concepto, ¿verdad? Quise tratar de realizar la misma situación. ¿Qué sucede ahora con la bomba? De la energía mecánica, ¿verdad? Esta la convierte prácticamente, aquí hay una conversión, ¿verdad? En una que, bueno, aquí tenemos energía rotativa. Debido a la energía rotativa, ¿verdad? La bomba me genera pérdidas, pero en este acople también tengo pérdidas, ¿verdad? Aquí está el acople, y luego tenemos la energía hidráulica potencial, que es donde, llamémosle así, queremos llevar o bombear nuestro fluido. Y luego aparece, ¿verdad?, el motor, donde también tenemos pérdida, y al final pues tenemos un sistema de bombeo. Me llama mucho la atención este concepto de bomba. Generalmente nosotros cuando vamos a una ferretería, no sé, a comprar una bomba, pero en realidad ya viene completo. Aquí tenemos lo que es el motor y aquí tenemos lo que es la bomba, ¿verdad? Y aquí tenemos el acople a donde se va a extraer y el acople hacia donde se va a llevar el fluido. Entonces, esta es la entrada del flujo y esta es la salida, ¿verdad? Y aquí tenemos esta parte de acá, que es efectivamente lo que me involucra, lo que es la bomba hidráulica, ¿verdad? La bomba hidráulica. Estos conceptos fueron bien, ¿cómo se llama? Bien polémicos en tiempos de guerra, ¿verdad? Y por eso nos tachaban a los estudiantes universitarios, ¿verdad? Porque cuando alguien hablaba de bombas, estos pensaban que era una bomba tipo detonante, ¿verdad? No, eran bombas hidráulicas, ¿verdad? Eran bombas hidráulicas. Y aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es en sí la bomba. Esta es la parte del motor, ¿verdad? Entonces, la bomba de por sí
internamente me genera pérdidas, ¿verdad? En el acople bomba motor también se me generan pérdidas. Y el motor eléctrico que también tiene pérdidas. Entonces, pero esas pérdidas nosotros las vamos a ver allá cuando veamos cada uno de ellos en forma independiente. Bueno, aquí aparecen algunos, ¿verdad? Algunas partes de ellas, el difusor, la salida, el eje, lo que es el caracol o voluta que ellos le llaman, la parte interna que también está el rodete. Pues muchos han utilizado, si ustedes se dan cuenta, la forma acaracolada de la bomba es muy parecido a la forma caracolada de una turbina. Entonces muchos han hecho, llamémoslo así, como ese experimento investigativo y utilizar, ¿verdad?, la armadura de la bomba, trabajarla como una turbina. Pero la eficiencia de la bomba, y cuando yo la convierto a turbina, sí se pierde. Todavía es un misterio. Ojalá pues de este grupo salga algún equipo de trabajo que nos ayude a resolver esa situación. Y aquí tenemos lo que es la voluta, ¿verdad? El rodete, que también se le conoce como impulsor, y el difusor, que aquí este es el difusor, ¿verdad? Entonces, por su rotación, ¿verdad? Ahora el fluido ingresa por este lado y sale por el difusor, ¿verdad? Y aquí está un esquema, debido a los cortes, quise entretenerme o ampliar esta forma porque la deducción de las velocidades, los diagramas de velocidad absoluta, están expresados o fundamentados debido al funcionamiento de una bomba, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un corte, llamémoslo así, transversal, ¿verdad? Y aquí tenemos un corte meridional o perpendicular, ¿verdad? Aquí como que si el filo se le dio así, ¿verdad? Paralelo, y aquí a 90 grados. Entonces, aquí está la entrada, que es esta parte de acá, y aquí está la salida, ¿verdad? Entonces, cuando realizamos el corte meridional, ¿verdad? O a 90 grados, pues es esto lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y aquí la dirección del flujo. Les comento porque en la deducción de las ecuaciones de velocidad está relacionado esta parte, ¿verdad?, del corte meridional con el corte transversal. Y algo bien importante, voy a tener que regresar a este concepto. Esta velocidad, yo creo que así la denotaron allá en fluidos, ¿verdad? No. Sí, V. Así denotaron la velocidad allá en fluidos. Sí, como V. Sí, ¿verdad? Sí. Va. Es correcto. Esta es la velocidad absoluta, la que veíamos allá en fluidos, ¿verdad? Que prácticamente esa velocidad se me convierte a mí o es debido a 7 componentes de velocidad. Imagínense, esta velocidad es debido a 7 componentes de velocidad. Entonces, por eso, pues, nos entretenemos en esta parte de acá, porque el concepto de deducción de sus velocidades está basado debido a este corte, ¿verdad? Transversal y al meridional. Bien, luego viene otros conceptos, ¿verdad? Y nos dice que si la transferencia de energía se efectúa de máquina a fluido, se le conoce genéricamente como bomba. Bomba hidráulica, para que no nos pongan allá de que estamos construyendo bomba hidráulica. Si por el contrario, el fluido se da energía al rotor, se le llama turbina. ¿Turbina qué? Turbina hidráulica.
Ahí está. En la primera denominación figuran no solo las máquinas conocidas comercialmente como bombas hidráulicas, cuyo fluido de trabajo es el agua. Eso es bien importante, ¿verdad? Sino que también en las turbomáquinas, que sirve para imprimir energía a un fluido, como compresores, pero estos no los vemos, ni sopladores ni abanicos, ¿verdad? Ya sean de tipo axial o radial, trabajando con cualquier clase de fluidos, aunque nuestro fluido guerrero es el, ¿verdad? Para turbinas, pues es el agua. Para bombas, sí, creo de que aparecen algunos casos que se bombea aceite, se bombea combustible o, ¿cómo le llaman fluid oil, algo así. Entonces, aquí sí, ¿verdad? En bombas sí figuran otros tipos de fluidos. Entre las turbinas hidráulicas, ¿verdad? Ah, bueno, dicen figuran las hidráulicas, ¿va? Entre las turbinas, bueno, lo vamos a borrar mejor, figuran las hidráulicas. Y también están las de vapor y también están las de aire. Pero nosotros prácticamente nos enfocamos a las turbinas hidráulicas. Así, ¿verdad? En una central hidroeléctrica, una turbina hidráulica transforma la energía de posición del agua en energía eléctrica. Pues ya creo que dimos esa explicación de cómo se da el tipo de conversión de energía. De igual manera, existen máquinas generadoras que lo único que estas absorben es la energía mecánica e incrementan la energía del fluido. A este grupo se le conoce como bombas. Bombas hidráulicas, para que no nos tachen de, ¿verdad? Bien. Viene la otra parte, el método de estudio. Lo voy a pasar a la otra página porque necesito en esta situación. Bien. Aquí tenemos el método de estudio. Entre los métodos de estudio aparece el método analítico, aparece el método experimental y aparece el método dimensional. Entonces, según le demos lectura a cada uno de los métodos, así pues ustedes van a poder ir deduciendo qué método trabajamos allá en fluidos, en mecánica de fluidos, ¿verdad? Son varios los caminos que pueden seguirse a estudiar en operaciones de elementos que constituyen a una turbomáquina. Y cada uno de ellos puede encontrar una justificación para el desarrollo y estudio del tipo en particular. Pero si se trata de señalar una metodología general propia de un curso para ingenieros, ¿verdad? Se deben de considerar aquellos procedimientos que tienen la misma base común de estudios para todas las turbomáquinas o máquinas hidráulicas. Cualquiera que sea este tipo, ya sea en principios universales que pueden ser fácilmente comprendidos o asimilados por los estudiantes. Los tres métodos, ¿verdad?, que estudian el comportamiento general de estas máquinas hidráulicas o turbomáquinas, aparece el analítico, el experimental y el dimensional. Veamos el método analítico. El método analítico está basado fundamentalmente en el estudio del movimiento del fluido a través de los álabes, según los principios de la mecánica de fluidos. Por Dios, ¿verdad? Nuevamente suena fluidos para nosotros. Análisis de diagramas vectoriales de velocidades a la entrada y salida de los álabes. Este concepto sí es bien fundamental de esta asignatura, pero siempre referenciada a los principios fundamentales de la mecánica de fluidos. El estudio dinámico caracterizado por la influencia de fuerzas exteriores, cantidad de movimiento, ¿verdad? No sé si ustedes vieron pues en fluidos
lo que era llamémosle así, una de las aplicaciones de la mecánica de fluidos a la cantidad de movimiento de ellos. Relaciones entre las propiedades o variables que definen la dinámica de un fluido. Cuando pasa por la máquina. Gasto caudal. ¿Nos suena? ¿Sí? ¿Algún concepto que vimos allá en dinámica? Carga, presión, potencia, velocidad de rotación, tamaño o dimensión, masa específica, viscosidad, otro concepto que vimos allá en fluidos, elasticidad, etcétera. Por lo menos, caudal, presión, lo tuvimos que haber visto allá en fluidos, potencia, bueno, velocidad de rotación, creo que esto no, eso es propiedad de esta asignatura. Viscosidad, tuvimos que haber visto los flujos viscosos. Ahí está. Eso es con respecto al método analítico. Veamos el método experimental. ¿Qué nos dice el método experimental? Fue casi el único seguido hasta el principio, ¿verdad?, de este siglo en las construcciones de las máquinas hidráulicas. Esas fórmulas empíricas de la hidráulica, que eran de utilidad para aquellos procesos mejor conocidos y más fácilmente medibles, como el movimiento de agua en ductos y canales. Pero en una máquina hidráulica o turbomáquina, la experimentación se hacía más difícil y la ponderación de variables resultaba pues un poquito más complicada, por lo que el diseño de estos elementos no podría hacerse debido al ajuste y precisión, obteniéndose bajos rendimientos. Así es que fue después, hasta que con la ayuda de la mecánica de fluidos, otra vez, cuando realmente progresó este proyecto de construcción de bombas y turbinas hidráulicas. Los principios teóricos de la hidrodinámica, ¿verdad?, de la hidrodinámica clásica, con el auxilio de datos experimentales de la hidráulica, dieron un conocimiento más completo a la dinámica de fluidos a través de los álabes, favoreciendo el diseño de unas formas de fluido dinámica que eviten los choques contra los álabes, separación de los contornos, exigiendo pues mejores rendimientos. Ahora pues, ¿verdad?, cuando fabrican las turbinas hidráulicas como Pelton, Francis o Kaplan, pues estas construcciones ahora están garantizando cuyos rendimientos, ¿verdad?, o eficiencias, pues estamos hablando que son mayores al 90%. Ahora, con respecto a la tecnología hidráulica y la contribución de la mecánica en los fluidos, la experimentación sigue siendo necesaria en la máquina concebida en un todo, formas aisladas de un modelo o elemento de máquina que pueden ser analizadas en forma teórica, pero no en todas, ¿verdad? De igual manera, pues, las estructuras son, llamémosle así, una forma complicada, ¿verdad?, cuando es difícil de conocerla, y la experimentación de un conjunto puede ser valiosa. Entonces, este método experimental, pues, llamémosle así, queda mucho establecido en las condiciones empíricas. Veamos el análisis dimensional, ¿verdad? El tercer método que se enseña como generalmente en el estudio de las máquinas hidráulicas o turbomáquinas, con el movimiento de las variables que intervienen en un movimiento de fluido en una máquina hidráulica, que son manejadas en forma puramente matemáticas. El análisis dimensional ofrece grupos de relaciones entre dichas variables en los que se puede advertir, ¿verdad? El método parece abstracto, pero en realidad es una herramienta poderosa para la primera aproximación, ya que estos conocimientos procuran una eficacia en su investigación. Los coeficientes de proporcionalidad que se convierten en referidos en grupos e identidades. Se confirma por análisis dimensional aquellos coeficientes de funcionamiento de las máquinas hidráulicas, como Euler. Estos Euler creo que hasta acá en esta asignatura lo hemos escuchado.
Los números de Reynolds, nos familiariza los números de Reynolds allá en fluido, como las propiedades de los fluidos. Viscosidad, otra vez la viscosidad. Viscosidad. ¿Verdad? Bueno, la elasticidad, etcétera, en el movimiento, pues a través de las máquinas. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, 2 de los 3, prácticamente ese conocimiento lo traemos debido a la mecánica de fluidos. Así es que, para nosotros como estudiante de energía eléctrica, de ingeniería eléctrica, perdón, y focalizada a la potencia eléctrica, la mecánica de fluido es bien importante. Por eso en muchas situaciones se quejan los muchachitos de industrial, dicen, ¿y a mí para qué me sirve esta asignatura? Y más que me complica, ¿verdad? No quieren que me gradúe, no quieren que sea ingeniero, pero para nosotros como estudiantes de ingeniería eléctrica, sí, es bien importante. Bien, aquí hace mención de aquellos, llamémosle así, de aquellas situaciones fundamentales, ¿verdad? Que vimos allá en fluidos, en la parte de dinámica de fluidos, lo que es una trayectoria, lo que es una línea de corriente, lo que es un tubo de corriente. Entonces, esta parte de acá, pues, no la vamos a trabajar porque son conceptos que nosotros vimos allá en la mecánica de fluidos, más que todo en esta parte de la dinámica de fluidos, ¿verdad? Los tubos de corriente, ¿verdad? Lo que es la función de corriente, eh, bueno, potencial de velocidad, quizás en esta parte, bueno, lo que es potencial de velocidad, sí, ya hablamos en lo que respecta a las turbinas, aunque la mecánica de fluidos no llega hasta esa parte, eh, la absorbe, llamémosle así, lo que es esta asignatura. Pero de todos estos conceptos, vamos a hacer nuevamente un aprovechamiento. Y para no estar digitando la ecuación, vamos a aprovechar, ¿verdad? Esto y nos la vamos a llevar allá. Pues de una u otra forma, están dentro de los principios fundamentales de la dinámica de fluidos, antes de lo que es el potencial de velocidad. Lo único que aquí surge otra definición. Aquí surge otra definición, que es conocido como potencia hidráulica. ¿Se recuerdan ustedes la definición de potencia hidráulica? ¿Se recuerdan ustedes la definición de potencia hidráulica? Potencia es igual a densidad, gravedad, ¿verdad? ¿Qué más? Caudal, altura. No vieron esta ecuación allá. ¿Mm? Ya se fueron a cenar. Sí, ingeniero, sí la vimos. Ah, bien. Entonces, ¿verdad? Esta es conocida como potencia hidráulica, que también puedo obviar estos dos definiciones
y aplicar lo que es el peso específico, ¿verdad? Lo único que, vamos a ver si cambiaron esos conceptos a lo que a mí me explicaron. Así. Si el H, ¿verdad? En analizar era el HA, es porque estaba refiriendo a una bomba hidráulica. No sé si ustedes así lo expresaron también. O si era HE, es porque se hacía referencia a una turbina hidráulica. ¿Verdad? Ahí está, a una turbina hidráulica. No sé si esa era la... ¿Cómo denotaban ustedes si era el H de una bomba o el H de una turbina? No sé si le llamaron con esas letras o con otras. No sé. Pero si quiero ocupar Bernoulli y en Bernoulli considerar, ¿verdad? Una bomba más el HA de la bomba. Esto es Bernoulli. Bueno, esto es Bernoulli. Bomba hidráulica. Y, ¿verdad? Bernoulli con turbina hidráulica. Pero aquí se me convertía en menos el H de la turbina. ¿Sí? Entonces, aquí hemos ampliado aquellos conceptos que posiblemente nos van a ser de mucha utilidad aquí en esta asignatura. Bajo condiciones generales, bajo condiciones de una instalación, ¿verdad? Que me incluye, pues, una bomba hidráulica o una turbina hidráulica. No sé si ustedes aplicaron así esa misma simbología o no. Ni entraban a clase. ¿Mm? O ya se fueron a cenar y me dejaron solo. De diferente forma creo que lo aplicábamos, ingeniero. Vaya, para bomba, ¿cómo lo aplicaban? No, no se recuerda. No me recuerdo así como HL parece. Bueno, aquí como viene, HA me recuerdo, ingeniero. va, Y a la pero, bomba mecánica como HR me recuerdo. fíjense bien, pero aquí viene otra situación. El análisis bajo condiciones reales. Como estamos, ¿verdad? Como estamos en el concepto de principios fundamentales de la dinámica de fluido, entonces aquí estamos sacándole todo, ¿verdad? Análisis bajo condiciones reales. Cuando era bajo condiciones reales, ¿qué es lo que sucedía? Nosotros encontrábamos las pérdidas o considerábamos las pérdidas.
Entonces, aquí sí, ¿verdad? Aparecen dos conceptos, las pérdidas mayores y las pérdidas menores. Las pérdidas mayores y las pérdidas menores. ¿Cómo denotaban las pérdidas mayores allá en fluidos? ¿Cómo consideraban las pérdidas mayores allá en fluidos? Nada. ¿Mm? Bah, Yo me recuerdo como HA, ingeniero. bah. Aquí se denota como HF, las pérdidas mayores. Pero esto es cuestión, ¿verdad? Pues sí, sí. O sea, si allá le pusieron HL, HM, HA, o sea, al final no nos va a perjudicar en nada, ¿verdad? Las pérdidas mayores. Pero sí es importante, ¿verdad? Pero sí es importante cómo se deducen o la ecuación que me define las pérdidas mayores. ¿Se recuerda? Las pérdidas mayores, ¿a qué era igual? F, ajá, L entre D, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? Velocidad al cuadrado entre dos gravedades. No, ¿no se acuerdan de esta ecuación? ¿Mm? ¿No se acuerdan de esta ecuación? Entonces, HF son conocidas como las pérdidas mayores, ¿verdad? HF es conocida como las pérdidas mayores. ¿Quién es F? F es el factor de pérdida. F es el factor de pérdida. L, ¿quién es L? La longitud de la tubería. ¿Verdad? L es la longitud de la tubería. D, ¿qué es D? El diámetro de la tubería. El diámetro de la tubería. Y aquí viene algo importante. ¿Cómo se determina F? ¿Cómo se determina F? Ajá, vamos a ver si alguien me ayuda ahí. Ajá. ¿Quién que me ayude? ¿Cómo determinábamos F?
F lo teníamos que clasificar, ¿verdad? F. Bueno, aquí no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Bueno. F se debe de clasificar según el tipo de flujo. ¿Se recuerdan los tipos de flujo? Turbulento era uno, ingeniero. Ah, ahí está. Ya sabe por qué me lo convierte, miren. Bueno. Según el tipo de flujo. ¿Qué tipo de flujo teníamos? Laminar. Laminar. Turbulento. ¿Y cuál es el otro? Aquí nomás. Solamente esos dos, porque el otro era que estaba en transición, depende de un intervalo. Correcto, así es, va. ¿Cómo se clasificaba un flujo laminar? Sí. Ajá. Los Reynolds. Así es. Ya me tenían preocupado de que nadie decía nada. Si los Reynolds, ¿qué pasa con los Reynolds? Era menor de 2000, si no me equivoco. Si los Reynolds menor a 2000. Y el turbulento. Mayor a 6000 o Mayor a 4000 o... a 4000. Ahí está. Vaya, esto está. Aquí estamos recapitulando aquellos conceptos fundamentales en la mecánica de fluidos que nos van a ayudar a nosotros. Lo más importante, ¿cómo encontramos los Reynolds? ¿Cómo encontramos los Reynolds? Los Reynolds es igual a ¿a qué es igual los Reynolds? A la velocidad. Va, ahí está. Ajá. Por L. Velocidad. Por L, pero la velocidad estaba en S y L está con C, partido por el volumen. Vaya, alguien que nos ayude que no le escuche bien al compañero. Alguien que le ayude que no le escuche bien al compañero. Ajá. Velocidad por diámetro, creo. Ahí está. Esto sí lo escucho mejor. Velocidad, diámetro, entre viscosidad, si no me equivoco. Correcto. Ahí está. Entre viscosidad. Vamos a ver si tenemos viscosidad acá. Esta es. Y es viscosidad cinemática. ¿Verdad? Y es viscosidad cinemática. Entonces, hay que hacer esa pequeña anotación. ¿Verdad? Que es viscosidad cinemática.
porque tenemos la viscosidad cinemática y la viscosidad absoluta. Bien, ahí está. Entonces, para si el flujo es laminar, ¿cómo determinábamos F? F, ¿a qué sería igual? F va a ser igual a... Ajá. Los Reynolds entre 64, no. No. ¿64 entre reinos tengo yo? No sé si es. Entonces al revés lo escribí. Va, sí, como estoy en los 90 lo llevé. 64 entre Reynolds. Sí, así es. Y acá F se determina por los diagramas de Modi. Ahí está. Conste que todo esto lo hemos hablado de las pérdidas mayores. Pero yo lo puedo considerar con pérdidas menores. ¿Cómo denotaban las pérdidas menores? HM. ¿Verdad? Y HM esta HM, permítame que esta es mayor. Es debido a los accesorios. ¿Verdad? ¿Qué accesorios tenemos? Válvulas, todo. Válvulas. Flanges. Codos. Ts. Reductores de diámetro. Etcétera. Ahí está. Bien. Entonces, ¿verdad? Aquí pues prácticamente, llamémosle así, hemos recordado los conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos. Ahora, si el análisis o la deducción de Bernoulli me involucra pérdidas menores y pérdidas mayores, HF menos HF menos HM, ¿verdad? Si me involucra pérdidas mayores y pérdidas menores. Entonces, aquí tenemos menos, ¿verdad? Este se me convierte en HF menos HM. Y así, ¿verdad? Según el análisis a realizar. Y si me involucra pérdidas menores y mayores y bombas, menos HF, menos HM, más HA.
Si me involucra pérdidas menores, mayores y turbina, menos HM, menos HF, menos HE. Entonces, según las circunstancias. Bien. Y nos vamos a quedar en el 1.4. Componentes de velocidad absoluta bajo las deducciones de los diagramas vectoriales. Este es un tema amplio que lo mejor sería trabajarlo la próxima semana, ¿verdad? Aquí es donde deducimos aquella velocidad absoluta que es debido a 7 componentes de velocidad, que son las que están actuando dentro de la máquina hidráulica. Bien, como hasta aquí termina, llamémosle así, la explicación de la clase, le pediría de favor al compañero que nos dio la propiedad de grabación para que la detenga